Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque no hay absolutamente nada que pueda detener el amor de Dios para nosotros. Padre, te damos tantas gracias, Señor, que a pesar de nuestras incoherencias, de nuestras debilidades, y por qué no decirlo, Señor, a pesar de nuestros pecados, mi Dios, no hay nada que te detenga a ti, Señor, de mostrarnos tu amor, de abrazarnos como a tus hijos y ayudarnos a poder salir adelante, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque dejamos que el mundo y sus trampas nos envuelvan, nos destruyan, nos hagan daño. Dejamos que el mundo y sus trampas nos usen para hacer daño a otras personas. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y a ver, mi Dios, la calidad, la clase de persona que tú quieres que seamos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos entender y podamos movernos en esa dirección, Señor. Gracias, mi Dios, por estar aquí y por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Durante varias semanas hemos estado hablando sobre el sueño de Dios. Hemos estado hablando sobre el sueño de Dios para la vida de nosotros. Durante varias semanas hemos estado conversando sobre lo importante que es el sueño de Dios. Déjeme preguntarle, ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios para su creación, para sus hijos? ¿Cuál es el sueño de Dios para nuestras vidas? ¿Habrá soñado Dios algo para nosotros? Por supuesto que sí. Dios quiere que nosotros escuchemos, aprendamos, abracemos el sueño de Dios. Él quiere que lo abracemos y que lo vivamos para que lo compartamos, para que otras personas puedan conocer el amor de Dios. Desde el principio Dios decidió mostrar un sueño, el sueño de Él, hacer conocer cuál era el sueño de Él a su creación. Él decidió mostrarlo. Y por eso que nos dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el sueño de Dios, de mostrar su amor al mundo entero. No solamente eso, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, que nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó a nosotros con un propósito claro. Somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas cosas, grandes cosas, cosas maravillosas, para que nosotros practicáramos esas cosas, para que nosotros viviéramos eso para lo cual Dios nos hizo. Ese es el sueño de Dios desde el principio, mostrarnos su amor. Él quiere que todo el mundo conozca el amor de Él. Dios quiere que todas las personas, todo el mundo se salven, que no vayan al infierno. Dios quiere que todo el mundo tenga vida eterna, no solamente una vida después de que mueren, pero una vida abundante y buena aquí en la tierra mientras están vivos. Dios quiere hacer algo maravilloso a través de tu vida. Dios te puso en esta tierra para hacer algo bueno a través de ti, algo que nadie más puede hacer. Ese es el sueño de Dios. Eso es lo que Dios soñó desde el principio, desde que nos hizo a nosotros, mostrarnos su amor y a darnos una vida que nada ni nadie nos puede dar y usarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos compartir ese amor, hacer cosas grandes. Ese es el plan
de Dios. Ese es el sueño de Dios para nosotros. ¿De qué manera planeó Dios ejecutar su sueño? ¿De qué manera Dios planeó decir, ok, ¿cómo hago yo este sueño que tengo? ¿Cómo hago para mostrarlo? Para que la gente lo conozca, para que todo el mundo sepa cuál es el sueño de Dios, para que nadie lo ignore. Bueno, en primer lugar, Dios hizo algo maravilloso. Dios envió a su Hijo Jesucristo. O sea que Dios mismo vino en forma humana. Vino a mostrar el amor de Dios. Eso es lo que nos explica Juan 3:16, que nos dice que Dios envió a su Hijo para que Él compartiera aquí. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús vino a mostrar algo que Dios quería que el mundo entero conociera. Vino a mostrar el amor de Dios. ¿Sabe que nosotros podemos conocer muchas cosas de Dios? Pero sin Jesucristo es difícil poder entender hasta dónde llega el amor de Dios. Y a través de Jesucristo, Dios dijo, Él envió a Jesucristo para que Jesucristo nos mostrara a nosotros su amor y nos compartiera que era el sueño de Dios para tu vida y para mi vida. Ustedes saben muy bien que durante ese proceso a Jesucristo le costó la vida. De hecho, en un mes vamos a celebrar ese sacrificio que hizo Jesús. En el proceso que Él vino para compartir ese sueño de Dios, Él pagó un precio, pagó con su vida. Pero ese fue el plan de Dios. O sea que Dios nos ama tanto a nosotros que estuvo dispuesto a sacrificar para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Él envió a Jesús. Pero la otra parte del plan, en segundo lugar, es que Jesús, nos envía a nosotros. Fíjate, Dios envió a Jesús y Jesús te envía a ti y a mí a compartir el sueño de Dios. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Dios quiere que nosotros recibamos el amor de Dios, experimentemos el amor de Dios y luego compartamos el amor de Dios. Que nosotros recibamos el sueño de Dios, vivamos el sueño de Dios y ayudemos a otros a vivir ese sueño maravilloso de Dios en sus vidas. Eso es lo que Dios planeó desde un inicio y Jesús vino y nos envió a nosotros. Fíjese bien, esto era tan importante para Jesús que momentos antes de ascender a los cielos, antes de partir, dio unas instrucciones. ¿Sabe? Cuando nosotros los padres vamos a salir y vamos a dejar a los niños en las casas, le decimos, hagan esto, laven los platos, hagan esto, hagan aquello. Todo lo que creemos que es importante que deben hacer mientras nosotros nos ausentamos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Tan importante para Jesús era que nosotros fuéramos a compartir, que en Hechos 1:8 Jesús dijo claramente lo que nosotros deberíamos de hacer. Dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Vas a recibir poder y quiero que vayan, dice. Y esa es la misión. Esa es la misión de Dios para tu vida. Ese es parte del sueño de Dios para tu vida. Déjame decirte algo. Si usted no cumple con esta misión de Dios para su vida, usted no puede vivir el sueño de Dios. Es imposible que pueda vivir el sueño de Dios si usted no cumple con esta parte. Si usted no hace esto que Jesús está diciendo que haga. Dice, quiero que vayan.
a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiero que seas mi testigo. ¿Sabe qué es interesante? Dios no dice, quiero que vayas y seas un juez y comiences a juzgar a las personas. Ese no es lo que Dios dice. No quiero que vayas a juzgar a nadie, porque tú no eres un juez, sino que eres un testigo. No quiero que vayas a defenderme. Yo no estoy pidiendo que alguien vaya a defenderme a mí. Dios dice, yo me puedo defender solo. Tú no tienes que ir a defenderme. Yo lo que quiero es que seas un testigo. Un testigo que vayas y compartas con las personas lo que yo te he mostrado y lo que yo he hecho en tu vida. Eso es lo único que quiero. No quiero más. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Es algo sencillo, pero no es simple. Porque para poder ser un testigo necesitamos algo. Y Jesús nos lo dio. ¿Cómo podemos nosotros compartir el sueño de Dios? ¿De qué manera vamos a compartir el sueño de Dios? En otra palabra, ¿cómo vamos a ser nosotros testigos? ¿Cómo vamos a testificar? ¿Cómo vamos a compartir el sueño de Dios? Jesús les dijo a ellos que debían orar para que el poder de Dios pudiera estar en sus vidas. Los mandó a orar para que lo que ellos fueran a compartir fuera algo de poder. Nosotros tenemos el poder. ¿Cuántos de ustedes tienen el poder? Mira, hay tantas organizaciones, empresas en el mundo. Tenemos Apple, tienen una empresa grandísima. Tienen mucho poder, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué me dicen Amazon? Mucho poder, pero no tienen el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia tiene el Espíritu Santo. Cada miembro de la iglesia tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que tener poder. Déjeme preguntar otra vez, ¿hay poder en su vida? Porque si no hay poder en su vida, dice Jesús los envió y les dijo, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Sabe qué es interesante, verdad? Ponerse a pensar, a analizar, que si Dios dice que yo tengo el Espíritu Santo, entonces tengo poder. Es como una ecuación matemática, ¿verdad? Yo más el Espíritu Santo es igual a poder. Ahora, ¿qué tal si invertimos y la ecuación matemática y decimos yo más igual a no poder? No hay poder. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando no hay poder? Hay algo que necesitamos revisar en nuestra vida, porque si usted es creyente, si usted entregó su vida a Cristo, la Biblia dice que usted tiene el Espíritu de Dios. Y entonces ahí hay poder. Jesús le dijo a ellos, recibiréis poder. Esa fue una promesa de Dios y Jesús no es mentiroso. Él no miente. Si Él dice que usted recibe el Espíritu Santo y tiene poder, eso quiere decir que si usted cree en Jesucristo, usted lo ha aceptado, usted
tiene que tener el poder. Fíjense, esto fue tan impactante y tan decisivo, y los discípulos de Jesús le dieron tanta importancia a lo que Jesús les decía, que dice la Biblia, inmediatamente Jesús ascendió, los discípulos se fueron, dice Hechos, nos dice Lucas, nos dice en Hechos, que cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto todos ellos, y todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, para ellos esto fue importante. Jesús les dijo, les instruyó, y ellos obedecieron, y ellos fueron a orar. Estaban juntos, unánimes, orando, hombres y mujeres. Eso me dice a mí, estaba la iglesia orando. La iglesia estaba ahí orando, y entonces el poder de Dios se desató. Fíjense, no dice que cada uno se fue para su casa a orar en su casa. No dice que cada uno se fueron en diferentes direcciones. Dice, todos fueron ahí, fueron a ese lugar que le llaman el aposento alto. Y ahí se pusieron a orar todos ellos y recibieron ellos el poder que necesitaban para poder vivir ese sueño que Dios había puesto en sus vidas. Una iglesia, fíjese bien, que no hace eso, no tiene poder. No hay poder. Por eso es que constantemente el diablo está agarra a los miembros de esa iglesia y los patea y los revuelca y se burla de ellos y hace cosas, se ríe de ellos, se ríe de la iglesia. Porque no hay poder. Porque no se desata ese poder. Sin poder no vamos a ninguna parte. Sin poder no podemos nosotros llegar a donde Dios quiere que vayamos. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que yo insisto? Que yo ruego, fíjese bien, yo ruego, y yo me arrodillo y le pido a Dios, le ruego a Dios, se lo digo aquí delante de Dios, me arrodillo y le digo a Dios, Señor, ¿por qué estos tus hijos no pueden venir por una hora a orar aquí a la iglesia a mediados de la semana? Yo le pregunto a Dios, Señor, ¿no tienes tu poder para manifestarlo en la vida de ellos y que vengan a orar? Porque yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la Biblia. Y la Biblia me dice a mí que cuando el pueblo de Dios se une a orar, ahí hay poder de Dios. Yo le ruego a Dios que despierte eso en la vida de ustedes. No sé cuál es la creencia que tienen acerca de Dios y de su palabra, no lo sé. No sé qué es lo que les han enseñado, yo no lo sé. Yo solo conozco la palabra de Dios y sé lo que debemos hacer para poder vivir una vida con poder y para poder compartir el sueño de Dios, para poder ser testigos. Eso yo sí lo sé, que yo sé que es. Y es esto que nos enseña y que nos dice Jesús.
Fíjese bien, esto fue tan importante para Jesús, tan crucial, que dijo, vayan, quiero que estén juntos, que oren ahí para que tengan poder. Y algo que quizás usted no va a encontrar mucho en toda la palabra, es que Dios dé algunos detalles. Fíjese bien, Dios siempre busca cómo nosotros vayamos moviéndonos sin conocerlo todo. Así es Dios, quiere que vayamos dando pasos de fe. Pero en este caso Jesús fue tan intencional que no solamente le dijo lo que debían hacer para recibir poder, sino que dio dirección sobre dónde tenían que ir. O sea, cómo nosotros, dónde es que vamos a testificar el sueño de Dios, dónde vamos a testificar y hablar del amor de Dios, hablar lo que Dios está haciendo en mi vida. Dice Hechos 1:8, este pasaje que leímos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Creo que hay un mapa por ahí, me gustaría que lo vea. Porque eso es lo que Jesús les dio un mapa para que pudieran ver exactamente hacia dónde quería Él que fueran. Había una región grande allá en Palestina, una región grande llamada Judea. Esa era la región grande, vamos a decir como el condado. Y estaba Jerusalén. Jerusalén es una ciudad. Y le dijo Jesús, quiero que vayan a Jerusalén. Y me seréis testigos, dice, allá en Jerusalén. O sea, ¿dónde vamos a ir nosotros a ser testigos a Jerusalén? A menos que Dios le llame y vaya, pues está bien, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, usted sabe cuál es su Jerusalén. La ciudad donde está su iglesia. Esa es la Jerusalén. O sea, en este caso, esta ciudad de Kaufman es nuestro Jerusalén. Esta ciudad donde Dios ha marcado, puesto esta iglesia. Y aquí en esta ciudad tiene que escuchar del amor, del sueño, del plan de Dios para la vida de cada persona de esta ciudad. Tiene que conocer de parte de nuestra iglesia las cosas que Dios quiere hacer en sus vidas. Fíjense bien, este es un plan que tenemos en inglés y en español. Vamos a ir a cada casa a hablarles del amor de Dios. De hecho, el jueves tuvimos un entrenamiento como el que vamos a tener el 20 a las 9 de la mañana de evangelismo. Y después del entrenamiento fuimos a la ciudad. Todos los que somos parte del staff aquí en la iglesia, todos anduvimos ahí. Porque cada casa de esta ciudad debe de conocer del amor de Dios. Si nosotros tenemos el amor de Dios aquí, en nuestro corazón, entonces tenemos que mostrar ese amor a la gente de la ciudad porque Dios los ama a ellos también. No podemos desperdiciar nuestro tiempo en las cosas que no son las que Dios nos dice. No solamente Jesús dijo, van a Jerusalén, pero sino que también les dijo a ellos, quiero que vayan, dice en Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, dice, lo que iban siendo salvos.
el Señor añade. Así que esto no es un problema de que queremos que vaya y traiga a alguien. No, 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 no. Eso va a suceder, pero ese no es el punto. El punto es nosotros poder compartir y el Señor ese es que se encarga de hacer el resto. Solamente Dios puede cambiar los corazones. Jesús les dijo, van a Jerusalén, pero no se detuvo ahí. Y esto es algo que no es que después de Jerusalén van a hacer otra cosa, no. Esto es algo simultáneo. Les dijo a ellos que después van a ir a Judea. Judea es nuestro condado. No sé si hay otro mapa por ahí. Judea es nuestro condado. Nuestra Jerusalén es esta ciudad, pero nuestro condado, todo nuestro condado. Los discípulos llevaron todo el sueño de Dios, todo el mensaje de Dios, a toda Judea. Estamos hablando de nuestro condado y todas las áreas circunvecinas, todo lo que es alrededor, nuestro condado y todo lo que está a su alrededor. Deben de conocer de parte de nuestra iglesia el amor de Dios. Eso es lo que Dios está poniéndole a usted. ¿Habrán otras iglesias en otras áreas del condado? Sí las hay. Ahora, y si no están ellos hablando del amor de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Si lo están haciendo o no, yo no sé. Lo que sí sé es que Dios nos manda a nosotros que lo hagamos y lo vamos a hacer. Dice Lucas 4:37, su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Vamos a compartir ese sueño de Dios. Por eso es que usted tiene que tener ese sueño de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer para todo nuestro condado? Bueno, tenemos un plan. Y es que vamos a comenzar puntos de predicación y de oración por comunidades. Vamos a comenzar en Terrell. Una vez al mes vamos a empezar a ir a un lugar determinado donde Dios nos indique y ahí vamos a tener un servicio y vamos a orar por esa comunidad. Y cada año vamos a ir añadiendo un lugar más. Próximo año, si Dios quiere, podemos ir a Kendall o Seagoville o Kemp, I don't know, donde Dios nos mande. Y al final de 4 años, nuestra iglesia va a estar cada fin de semana, va a estar reunida aquí y también va a estar hablando de Dios en diferentes comunidades. Ahora, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién cree usted que va a hacer eso? ¿Usted cree que yo puedo hacer eso? Eso es un trabajo de Dios. Y es grande. Se necesita una iglesia para que pueda cumplir con el sueño de Dios. Jesús les dio un mapa a sus discípulos. Les decía, es raro ver a Dios dando tanto detalle. Pero les dijo a ellos, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. Y luego les dice, hasta los confines de la tierra, hasta todo el mundo. O sea que nuestro impacto como iglesia no puede estar limitado. No puede estar limitado a nuestro local. Nuestro impacto debe ser mundial. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Jesús nos dice. De hecho, en Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Se va a compartir este evangelio a todo el mundo. O sea, ¿cuál es el plan? Estamos orando por hacer un viaje misionero. Hasta el momento estamos pensando en España, estamos orando, pidiendo la dirección de Dios, que este año salga un equipo misionero a compartir el evangelio a otros países. Y cada año vamos a ir sumando un país diferente. Es muy grande
el sueño de Dios. Pero tenemos el poder de Él. Y podemos hacerlo. Esto fue algo para Jesús. Para Jesús esto fue algo grande. Bueno, Él estuvo dispuesto a entregar su propia vida. Era un sueño grandísimo el que Jesús vino a cumplir. Y Él lo sabía. Y sabe, Él lo modeló, lo vivió. Jesús lo vivió, lo enseñó. Dice la palabra de Dios que andaba de ciudad en ciudad con sus discípulos. Había persecución, habían ataques, nada lo detuvo. Pero también enseñó constantemente esta necesidad. De hecho, Lucas nos cuenta de una historia, una parábola. Una parábola que Jesús les dijo a sus discípulos con el deseo, el ánimo de poderles hacer entender qué tan importante es hacer esto. Dice Lucas 14, dice: un hombre ofreció un banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? No escuché. Envió a sus siervos, dice, a decir a sus invitados, o sea, lo mandó a invitar. Y les dijo: vengan vengan, que la mesa ya está preparada, ya está servida. Pero ¿qué sucedió? Algo que quizás usted ya lo sabe, es lo que a mí me sucede constantemente, no con no creyentes, con creyentes que les invito a venir a reuniones y no lo hacen. Pero estos son no creyentes, estos tienen razón. Dice: vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. O sea, puras excusas. Puras excusas. Entonces dice que cuando el siervo regresó, le comunicó todo a su señor. ¿Cómo cree que Dios se sintió? Rechazado. Rechazado porque está haciendo una buena invitación. No le está diciendo: vengan, que van a ser mis esclavos, ni nada por el estilo. Le está dando una buena invitación. Dice la palabra de Dios que vino el siervo y lo comunicó a su señor. Fíjese, mucha gente va a rechazar. Mucha gente va a rechazar. Y es normal, es parte. Como le digo, usted no tiene que obligar, por decir así, aunque esta parábola dice lo contrario. Usted no tiene que convertir a nadie, más lo que dice la palabra de Dios, aun cuando muchos van a rechazar el amor y la gracia de Dios. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Se le va a doler a Dios, se va a entristecer, pero te va a volver a enviar. Te va a volver a enviar. Dice, entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho como mandaste hacer y todavía hay lugar. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo al siervo: vuelve a ir. Quiero que sigas yendo. Le dice: entonces ve por los caminos, por los vallados, por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Dice: hazlos entrar por la fuerza. O sea,
quítales todas las excusas que puedan tener. O sea, háblales con amor, háblales con respeto, no les des excusas. Compárteles el amor de Dios, compárteles lo bueno que es Dios. De esa manera los vas a forzar a entrar para que se llene mi casa, dice. Esto es importante, mira, esto es importantísimo para la iglesia. Esto es algo importante para que nosotros podamos disfrutar en toda su plenitud el sueño de Dios en nuestras vidas. Esto es importante para que nosotros podamos de verdad vivir la vida cristiana. Menos de esto, usted estará viviendo cualquier otra vida, pero no la vida cristiana. La vida cristiana es claramente definida en la palabra de Dios. Y si usted no está viviendo esto, usted no puede vivir el sueño de Dios, no lo está viviendo. Podrá haber hecho alguna decisión un día en su vida, pero no está viviendo la vida cristiana. Punto y aparte. Esto es muy importante porque esto define lo que nosotros vivimos, define lo que nosotros creemos, define lo que Dios hace en nuestras vidas. Esto lo define claramente. Para Dios esto fue muy importante. Dios nos está haciendo esta invitación a compartir. Fíjese, no tiene que ir a juzgar a nadie, no tiene que ir a hacer cosas que no, solamente tiene que hablar de lo bueno que es Dios en su vida, de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. A veces a mí me da pena porque me reúno con alguien y lo que hago yo, en vez de escucharle, empiezo a hablar de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Dios les está extendiendo esta invitación a todos. No importa si tiene un mes en la iglesia, 6 meses en la iglesia, 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia. En una ocasión estaba un profeta de Dios. Estaba en el templo, llegó al templo a adorar a Dios, así como venimos nosotros. Llegó a adorar a Dios. Y él pues no se durmió, ¿verdad? Yo creo que el que estaba predicando allá era mejor que yo, que no los puso a dormir. Estaba atento. Y tuvo él su experiencia con Dios. Pudo escuchar a Dios hablar ahí. Es más, dice que vio cosas ahí. Y una de las cosas que escuchó fue que Dios le dijo: ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a hablar de mí? Dice Isaías, es el profeta en el capítulo 6 de Isaías, dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Así como estamos nosotros, Dios estaba hablando. Elías estaba en el templo y Dios estaba hablando a sus vidas. Dios estaba hablando a la vida de ellos como habla la vida de nosotros. Y le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Elías le dijo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Es lo que yo le digo a Dios. Yo le pido a Dios y le digo, y si Él me pregunta ¿a quién enviaré? Yo le digo: envíame a mí. ¿Pudiera usted responder a Dios de esa manera?
Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarle a que hagamos algo. Quiero invitarle a que hagamos algo. Quizás usted sea una persona tímida. Quizás usted sea una persona que le da pena. Yo quiero pedirle que deje la pena y venga acá abajo. Vamos a cantar un canto. De hecho, eso que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, lo vamos a cantar todos. Yo quiero que usted se lo diga a Dios de corazón y se lo diga cantándole a Dios. Pase acá al frente, por favor. No tenga pena, no tenga miedo. Lo único que va a hacer aquí es decirle, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. No tenga pena, no tenga miedo, por favor. Yo no les estoy haciendo la invitación. Dios les está haciendo la invitación. Dios les está haciendo la invitación. Aquí lo dice su palabra. ¿Quiere usted decirle, Señor, yo conozco que me amas? Yo conozco que diste tu vida por mí. Yo lo conozco, yo lo sé. Y yo estoy tan agradecido por lo que has hecho, tan agradecido, que yo te voy a decir a ti hoy, heme aquí, envíame a mí. Vamos a cantar. Por favor, cantemos juntos. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí. Yo iré. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos estás enviando. Y Padre, tú enviaste a tu Hijo para darnos el ejemplo, para que nosotros también, Señor, siguiéramos ese ejemplo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a poder hablar de tu palabra, hablar de tu amor, hablar de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor.
Te pido, Padre, por nuestra iglesia, que tú quieres usar con tu poder, Señor. Te pido, Padre, por mis hermanos que están dispuestos, Señor, que les des el poder tuyo, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que están atrapados en el mundo, por nuestros hermanos, Señor, que viven en la carne, Señor, te ruego por ellos y te suplico, Padre, que los liberes y les des a ellos también, Señor, ese deseo de decirte a ti, Señor: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Lloré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Lloré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que lleves a tu pueblo en paz, que los bendigas a todos, Señor, y prosperes en todo, mi Dios. Que al iniciar esta semana, Señor, tu bendición, tu protección y tu cuidado sea con cada uno de ellos, y que les presentes oportunidades, les abras puertas, Señor, para que puedan compartir, Señor, el sueño tuyo para la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.